Buenas tardes a todas y a todos. Les decía que comenzamos esta segunda seminario de este año que tiene por título Populismo nacionalista y racismo. En primer lugar, me voy a presentar, aunque la mayoría de los presentes pues, son alumnos de máster, son alumnos de doctorado y, bueno, y también miembros del equipo de investigación de Multiuri. Veo a María José, veo a Iker, con lo cual, bueno, presumo que todo el mundo me conoce, pero en todo caso yo me autopresento. Soy Ángeles Solanes, soy catedrática de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho aquí en Valencia y la investigadora principal del proyecto en el cual se enmarcan estos seminarios, ¿no? El proyecto que nosotros lo llamamos Multiuri, de Multicultural Human Rights, tiene por título Racismo y discriminación, los derechos humanos bajo amenaza. Es un proyecto I+D+I financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Dentro de este proyecto, ya el año pasado, el curso pasado, hicimos ya un ciclo de seminarios que, bueno, los hicimos online porque da la posibilidad también de que se conecte gente, porque por algún motivo no puede estar presencial y gente también de fuera de España. Y ahora, este año, hemos iniciado el segundo ciclo, el primero de este segundo ciclo, que fue el mes pasado, dirigido por la profesora María José Aguilar, que la verdad que fue un triunfo, estuvo muy, muy bien. Era sobre intervención social racista y un poco aunaba la idea que también vamos a tener en el seminario de hoy, es intentar abordar las cuestiones de derechos humanos vinculadas al racismo, pero hacerlo desde un enfoque interdisciplinar. Una de las características fundamentales de este equipo de investigación del Multiuri es que somos un equipo que intentamos aglutinar y compaginar diferentes perspectivas de estudio en relación a este tema, ¿no? El derecho, que sería, por ejemplo, el caso nuestro, ¿no? El caso del Instituto de Derechos Humanos, también desde la sociología, también está el profesor Albert Mona y Ana Vázquez, María José Aguilar, etcétera, la antropología, la ciencia política, la economía. Esta visión del proyecto hace que tenga, vamos a decir, unas características especiales, ¿no? Porque aglutina enfoques diferentes, pero al mismo tiempo los pone en diálogo, ¿no? Nos obliga a reflexionar sobre perspectivas que no son, pues esto, unilaterales y además tiene también otra virtud del proyecto que yo creo que es una virtud muy positiva y es que es un proyecto realmente intergeneracional, porque entre el miembro más joven del proyecto y el más senior, pues hay 30 años de perspectiva. Y esto, pues bueno, nos ofrece un enfoque en temas tan complejos como el del racismo, las migraciones, en general la movilidad humana, que yo creo que se podrá ver también a lo largo de este seminario y del debate. Yo voy a introducir muy brevemente el tema y explicarles un poco el por qué seleccionamos este tema como un posible seminario, por qué hablar de populismo nacionalista y racismo, ¿no? Para a continuación ya dar paso a la ponente del día de hoy, que es la profesora Ruth Ferrero. En el año 2018, en agosto de 2018, Tedami Achiume, que era entonces la relatora especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, presentó un informe como relatora de Naciones Unidas que en ese momento tuvo un fuerte impacto porque alertaba sobre la amenaza creciente del populismo nacionalista para todos los principios que inspiran los derechos humanos y básicamente para las cuestiones de no discriminación y de igualdad. En este informe, que les digo que es del año 2018, es relativamente reciente, pero tampoco tanto, desde el 2018 hasta ahora ha crecido exponencialmente. En este informe ya señalaba la relatora que a nivel mundial se estaba detectando una serie de prácticas, de políticas excluyentes o represivas que perjudicaban especialmente a determinados grupos, ¿no? Grupos tradicionalmente discriminados por razón de raza, por razón de etnia o de origen nacional y religioso, pero que cada vez se apreciaba más la combinación de estos motivos, vamos a decir, clásicos o tradicionales de discriminación con otros motivos como el género, la orientación sexual, la discapacidad, la condición migratoria o otras características sociales conexas. Este enfoque que daba la relatora en ese momento, que es el enfoque interseccional, que como ustedes saben, y desde luego los que son alumnos míos de máster lo saben porque lo hemos visto en clase, es un enfoque que lo que intenta, vamos a decir, destacar es la gran complejidad que tienen las cuestiones vinculadas a la discriminación
Y también esta idea de que cuando hablamos de racismo como mecanismo de poder, como muy bien han trabajado María José Aguilar, Daniel Burachi y Iker Barbero, esta idea de racismo como poder no tiene que ver únicamente con la raza, que también, sino que tiene que ver con la complejidad de aunar distintas cuestiones que al final abocan a una discriminación mayor. El informe de la relatora señalaba la necesidad en el 2018 de combatir el populismo nacionalista desde la perspectiva de los derechos humanos e insistir en las normas internacionales del estándar mínimo de derechos humanos para, digamos, poder frenar esa tendencia a todos los niveles y en el ámbito mundial que la relatora señalaba. Este es el punto del partida por el que, digamos, esta cuestión comienza a visibilizarse y a preocupar y a ocupar espacios cada vez mayores. Obviamente el racismo siempre ha estado presente, pero, digamos, este resurgir del populismo nacionalista y también la forma en la cual afrontarlo, ¿no? Para definir, para acercarnos a una primera idea de populismo, hay como distintos enfoques, yo creo que esto Ruth lo tratará mucho mejor. Hablar de populismo desde una perspectiva de ideología, desde una perspectiva de una especie de discurso o retórica, que muchas veces es la que más desapercibida pasa, como una estrategia política o como una lógica política, ¿no? Estas cuatro perspectivas podemos encontrar ejemplos, bueno, en el ámbito europeo, por supuesto, muchísimos, en el caso de España, obviamente, y cada vez más hay movimientos y partidos políticos en todo el espectro político, no únicamente en la izquierda o en la derecha, sino en todo el espectro político que insisten en esta idea, vamos a decir, de fervor populista. En el informe la relatora señalaba que, por ejemplo, en el caso de Europa y de Estados Unidos, de América, las corrientes populistas se han enmarcado básicamente en la adhesión al ámbito de la derecha, mientras que en Asia y en América Latina muchas veces los movimientos que denominamos como movimientos populistas han sido movimientos de centro o han sido movimientos de izquierda. Pero en cualquier caso, tanto en un supuesto como en el otro, hay como, vamos a decir, un hilo conductor o una matriz que une a todos estos movimientos que tienen que ver con los ataques sistemáticos, más o menos velados, a las instituciones democráticas liberales y sobre todo con la insistencia de colocar en situación de desventaja a determinados grupos. Es decir, lo que perfila a estos movimientos, sean de derecha o sean de izquierda, que ahondan en la idea del populismo y del populismo nacionalista, es una actitud, vamos a decir, hostil frente a determinadas minorías. El populismo nacionalista, que podríamos definirlo desde determinadas perspectivas, yo creo que si adoptamos una perspectiva muy común y sobre todo en Europa muy común, podríamos enfocarlo desde una dimensión, vamos a decir, etnonacionalista, ¿no? Desde esta idea de construir la imagen de pueblo a partir de un determinado grupo racial, étnico, religioso, que es como considerado, vamos a decir, el grupo nacional legítimo, ¿no? Este es el grupo que merece ser considerado como pueblo. Y todos los demás grupos que no están en este ámbito, que no tienen esa etnia o esa religión mayoritaria, pues se colocan dentro de esa naturaleza de sociedad multicultural que es vista como negativa. Entonces, estos grupos, que son grupos inferiores, se presentan pues, como un ataque a la supervivencia, como un ataque a la preservación de la identidad de la nación, etc. En el Congreso Internacional de Multiuri que celebramos, veíamos el caso de Dinamarca, donde esto se reflejaba perfectamente, también en el caso de Finlandia. Digamos, esta idea de amigo enemigo, tan propia de la lectura smithiana, ¿no? Esta idea de que hay quien no tiene que formar parte del pueblo, es una de los, vamos a decir, de las características fundamentales de los movimientos que podemos considerar como populistas nacionalistas. Pero además, y esta es una característica que yo creo que en España es muy fácil de identificar, además estos movimientos, sobre todo en el ámbito, en su dimensión política, se apropian de un lenguaje de legitimidad democrática y de autorrepresentación del pueblo. Es decir, consideran que ellos, ¿no? Que su concepción pues es la concepción que está unida a la idea de democracia, aunque tenga parámetros o valores que son marcadamente contrarios a los principios o a los valores democráticos.
Además, el populismo nacionalista, y esto está también presente en el informe de la relatora y sobre todo en los informes siguientes sobre esta cuestión, a menudo promueve también visiones que son visiones, vamos a decir, heteronormativas y patriarcales de la nación, ¿no? Esta idea de eh, respetar o propugnar, vamos a decir, unos valores tradicionales, ¿no? Pues el rol que tienen que desempeñar las mujeres o el que tienen que desempeñar determinadas minorías, etcétera, el papel que hay que asignar a las personas con discapacidad, siempre desde un punto de vista inferior. ¿No? Esta idea de heteronormativo y patriarcal afecta a las mujeres, pero no solo a las mujeres, sino también a otros colectivos, ¿no? A colectivos tradicionalmente, vamos a decir, que han visto vulnerados sus derechos. Precisamente yo cuando pensaba un poco en el seminario de hoy, pues leía la prensa de hoy y encontraba un ejemplo, desgraciadamente, que refleja muy bien esta situación, porque tenemos la desgracia hoy en España, en mi opinión, es una desgracia, si lo digo, de que por primera vez la extrema derecha acceda a un gobierno autonómico en Castilla y León, porque así han pactado dos partidos, y que acceda esa extrema derecha al gobierno cuando ha puesto como condición precisamente la derogación de la ley contra la violencia de género y la de memoria histórica. Yo creo que es un momento muy oportuno para este seminario, para que reflexionemos precisamente sobre el grave retroceso en clave de derechos que estamos ya sufriendo y sobre todo sobre lo que puede suponer que este tipo de ideología y este tipo de partidos que representan estos valores a los que me estoy haciendo referencia, que, que pueden relacionarse con el populismo nacionalista, pues que estén en el ámbito de las administraciones, ahora en la autonómica, pero bueno, como partido que compite en condiciones de igualdad, pues pueden acceder a otros ámbitos, ¿no? Creo también que cuando hablamos de populismo nacionalista es fundamental tener en cuenta el papel que juegan los medios de comunicación. Los medios de comunicación porque han ayudado o están ayudando, no solo en España, a amplificar o a poner de relieve, a dar incluso mayor importancia de la que ya tienen, el papel que juegan estos partidos o estas organizaciones. Muchas veces los mensajes que transmiten son mensajes tan extremos, tan políticamente incorrectos, que se reproducen hasta la saciedad y en realidad la consecuencia que tenemos es la contraria a la que se perseguía, porque lo que se consigue reproduciendo pues estas afirmaciones contrarias a, vamos a decir, los valores más básicos de la democracia, lo que se consigue es precisamente visibilizarles y darles una importancia que, en mi opinión, no deberían tener. El populismo nacionalista yo creo que ha adquirido un papel significativo en el ámbito de los partidos políticos, pero además no solo en el ámbito de los partidos políticos. Encontramos también determinadas organizaciones todavía latentes en el ámbito de la sociedad civil que comienzan a reproducir bueno, algunos de los esquemas o algunas de las ideas básicas, y esto se ve muy bien en el ámbito de la inmigración y por supuesto en todos los incidentes y supuestos racistas, que reproducen esas ideas, vamos a decir, de exclusión o de estigmatización de determinados grupos que son considerados como grupos marginales o que deben ser marginados, ¿no? Respecto a esta situación o ante esta situación, ¿qué podemos hacer para combatir el populismo nacionalista? ¿Qué podemos hacer para combatir ese impulso que da a esa forma de discriminación preexistente que es el ámbito del racismo? Pues bien, yo creo que es interesante consultar las recomendaciones y las conclusiones que hace la relatora de Naciones Unidas en este informe que yo les señalaba, pero claro, para poder, digamos, abordarlas, es necesario que tomemos en consideración, vamos a decir, algunos puntos de partida, ¿no? Yo creo que en la base de, una de las cuestiones fundamentales en la base del populismo nacionalista es que, aunque existe un ámbito amplio de reconocimiento de los derechos humanos en el estándar mínimo internacional de derechos humanos, en realidad los Estados parte sistemáticamente incumplen. En ese sentido, el informe de la relatora, los informes también de otras instancias como la Agencia Europea de Derechos Fundamentales insisten en el hecho de que los Estados partes no cumplen el estándar mínimo de derechos humanos. En ese sentido,
creo que, por supuesto, toda la labor que viene realizando el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial es fundamental, pero especialmente su recomendación número 35, en la cual se ha insistido, y estados como España siguen incumpliéndola, en el hecho de que es fundamental combatir este tipo de prácticas que generan inicialmente una especie de discurso de odio y que pueden llevar a fomentar, como está ocurriendo en España, los delitos de odio. Se insiste también por parte del comité en que es necesario poner en valor el artículo 4, es decir, que se condene toda propaganda y todas esas organizaciones que tienen carácter todavía legal, cuando en realidad lo que propugnan son teorías o ideas basadas en la superioridad racial, o lo que es lo mismo, en la inferioridad de un determinado grupo por su origen étnico, por su color, etcétera, y también que se prohíba y que se luche contra la apología del odio racial, del odio nacional, del odio religioso, etcétera. El Comité de Derechos Humanos, a través de distintos mecanismos, insiste también en esta idea. Para eso es fundamental que tengamos una legislación completa en materia de discriminación racial, que no la tenemos, que no la tengamos en el ámbito del derecho civil, que la tengamos en el ámbito del derecho administrativo y, por supuesto, en la última ratio, que es el derecho penal, pero la normativa es solo un punto de partida imprescindible, pero desde luego no es, vamos a decir, la solución, no es el único mecanismo necesario para poder combatir estas actitudes o estas situaciones. Es además necesario un compromiso firme de la sociedad civil, y esto, en mi opinión, y luego lo podemos hablar en el debate, pasa también por educar en derechos humanos, es decir, por tener una ciudadanía comprometida con los valores que la democracia propugna y que esté dispuesta, digamos, a no consentir discursos de discriminación y de intolerancia. Y por otra parte también a fortalecer todos aquellos mecanismos de la sociedad civil que le permiten, vamos a decir, afrontar estas situaciones y sobre todo revertirlas. Bien, yo no quiero entretenerles más con mi discurso porque creo que lo interesante sobre todas estas cuestiones es que escuchen a la experta de hoy, que es la ponente invitada que tenemos, que es la profesora Ruth Ferrero. La voy a presentar brevemente porque la verdad es que tiene un currículum extensísimo, pero sí me gustaría pues, presentarla brevemente diciendo bueno, que es profesora de Ciencia Política y de Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid y es también investigadora asociada en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales en esta universidad. Ha sido premio de investigación en estudios europeos de la Fundación Europea e Iberoamericana de Just en 2019. Es doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, con un máster en Estudios de Europa del Este, licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense y por la Universidad de Newcastle, un posgrado en Ciencia Política y en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, un diploma de especialización en la Unión Europea otorgado por la Escuela Diplomática. Es además miembro del Grupo de Investigación Complutense del GEMI, de Migraciones Internacionales, donde tuve el honor de poderla conocer. Trabaja también como asesora de políticas públicas en distintos puestos de la Administración General del Estado en temas relacionados con cuestiones que veremos hoy, las políticas migratorias y la Unión Europea, el RELEX de la Comisión Europea, etc. Ha ocupado distintos puestos académicos, les menciono solo algunos, en la Universidad Pontificia de Comillas, en la Universidad Internacional de Andalucía, en la London School of Economics, en la Open Society Foundation de Sofía, etc. Entre sus áreas de especialización, pues una de ellas es la política europea, con especial atención al espacio postsoviético. Yo le comentaba, medio en broma, pero muy en serio también, que la veo mucho en la tele, de hecho la veo más en la tele que en persona, porque desafortunadamente debido al conflicto de Ucrania, Ruth, que es una experta en esta materia, pues aporta pues, todos sus años de trabajo, toda su sabiduría al respecto y la verdad que unas claves muy interesantes que le invito a que sigan sus trabajos y también su blog, porque es muy interesante en esta y todas las materias que trabaja. Es también experta en cuestiones vinculadas a políticas de inmigración y asilo y ha trabajado pues, en proyectos que tienen que ver con estas cuestiones sobre minorías nacionales, sobre políticas de control de frontera, etc. Es además una analista habitual en el periódico, en el programa de 24 horas, en TV, en Cinco Continentes, etc.
Yo la verdad es que le agradezco muy sinceramente que esté hoy aquí con nosotros, porque como les comento, la verdad es que ahora tiene una agenda muy ocupada, además de sus clases y sus proyectos y todos sus trabajos, pues digamos, la actualidad la lleva a ser un referente indiscutible. Entonces yo le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy aquí. Para nosotros es un placer y un verdadero honor tenerla en los seminarios Multiuri y sin más le cedo la palabra. Ruth, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ángeles. Me dejas un poco abrumada. Para mí es un honor que la profesora Solanes me haya invitado a participar en este seminario Multiuri. Me parece que hace un gran papel. Estáis trabajando, bueno, pues desde la seriedad académica, pero también poniendo pie a tierra digamos, en la sociedad, que yo creo que eso es fundamental también para poder transmitir, digamos, el conocimiento que se genera en el ámbito de la universidad a la sociedad, ¿no? Esa transferencia de conocimiento que creo que es esencial. Y Ángeles creo que es uno de los también de los referentes en ese ámbito, especialmente en lo que hace a las cuestiones que tienen que ver con la diversidad y cuestiones de migratorias, etcétera, etcétera. Cuando Ángeles me pidió participar en este seminario, pues me planteé pues, varias cuestiones. Primero, desde dónde enfocarlo, ¿no? Porque para mí el término nacionalismo populista me genera problemas, ¿no? Me genera problemas, sobre todo la palabra populismo, ¿no? Y populista. Creo que en los últimos años, en los últimos tiempos, se ha abusado mucho de la palabra populista para nombrar casi cualquier cosa, ¿no? Y así lo juntamos con nacionalismo, pues ya entonces nos puede salir pues una mezcla un poco confusa, ¿no? Porque al final todo es nacionalismo populista. Entonces yo quería ver un poco de dónde venía esa genealogía del nacionalismo populista. Yo no soy jurista, no soy del ámbito del derecho, yo soy del ámbito de la ciencia política y entonces pues recordé algunas lecturas que había hecho hace ya años en relación con la conceptualización del nacionalismo y de cómo eso además ha ido evolucionando y se ha ido fusionando en gran medida en términos conceptuales con ese nacionalpopulismo del que habla, ¿no? La relatora que mencionaba la profesora Solanas. Tenemos en la actualidad muchas ocasiones en las cuales vemos que se equipara el nacionalismo al populismo, ¿no? Y para eso pues tenemos que ver un poco cuál es el concepto de populismo con el que estamos trabajando y el concepto de nacionalismo con el que también trabajamos. Por eso digo que me genera cierto rechazo precisamente porque dependiendo de la manera en la que estemos operando, pues utilizaremos el populismo, el concepto de populismo en un sentido o en otro, ¿no? Permitidme que me posicione en relación con la conceptualización de populismo en aquella que está compuesta pues, por una élite política que pretende no ser élite, que tiene un grupo de seguidores y que sobre una situación, un contexto de un estado emocional de la ciudadanía consigue arrastrar, a la población hacia contextos, digamos, y apoyos electorales grandes, ¿no? Obviamente, en la definición de populismo más general, pues podemos encontrarla también en muchos partidos políticos, pero básicamente me parece que desde donde yo me posiciono en el análisis de las sociedades europeas, porque yo básicamente trabajo en sociedades con temas europeos, no he trabajado con temas de América Latina u otras geografías, entiendo que puede generar alguna confusión en ese sentido. En cuanto a la concepción de nacionalismo, que yo creo que es ahí donde debemos de prestar atención, pues históricamente hemos podido estudiar diversos autores que tratan sobre este tema, ¿no? Desde Renan en el siglo XIX, en el que planteaba que la construcción de un nacionalismo o del pueblo, ¿no? De la nación, se basaba en un plebiscito diario, pasando por Herder, que
era un teórico, ¿no?, que planteaba pues, una suerte de panculturalismo y populismo todo al mismo tiempo, sostenido precisamente por esos rasgos más objetivos que vinculan a las distintas comunidades no nacionales, o el alemán Kohn, ¿no?, que divide, por ejemplo, el nacionalismo en dos, uno más cívico y liberal, que es el que vincula, por ejemplo, a la construcción de la identidad nacional en Occidente, y otro más orgánico y autoritario que lo vincula, digamos, a las regiones europeas orientales, ¿no? Un poco también llevado por esa aproximación que da la cuestión de la construcción y la deconstrucción de los grandes imperios multinacionales en Centro Europa. Cuando trabajamos sobre estas dos variables, bueno, pues a mí desde la ciencia política me gusta establecer pues esas divisiones también de qué estamos hablando, de ese nacionalcivismo o nacionalpopulismo, ¿no? Un nacionalcivismo sostenido, digamos, sobre las raíces republicanas de identidad ciudadana que se construyen con el origen en la Revolución Francesa. No voy a hacer una génesis ni una genealogía de todo el proceso de construcción de las identidades ciudadanas en Europa occidental, y con un nacionalpopulismo que podríamos denominar no nacional, más que populista, ¿no?, desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que estamos observando, como planteaba la profesora Solanes, en los últimos años? ¿No? Estamos viendo que cada vez con más frecuencia hay una aparición de partidos políticos que alcanzan determinados porcentajes de representación institucional sobre la base de unos determinados discursos, ¿no?, que ahora analizaremos, ¿no? Yo situaría esta posición justamente en un momento en el cual estamos viviendo un reflujo de los procesos de tránsito desde la era de la información, de esa globalización neoliberal, hacia posiciones que nos retrotraen a las posiciones de la época industrial, de la era industrial, de la época más fordista, si quieren, ¿no? Estamos hablando de esa sociedad materialista, sociedades industriales que comienzan después de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 45 y el año 79, fundamentalmente, en el cual nos encontramos instituciones rígidas, ¿no?, sostenidas sobre una ideología, unas instituciones que son básicamente la familia tradicional, la iglesia, los sindicatos, los partidos políticos. No encontramos otro tipo de instituciones que sean mucho más lábiles y que acomoden, digamos, a gran parte de esas sociedades. Y que están sostenidas, ese tipo de sociedades materialistas que se construyen fundamentalmente en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, sobre una serie de valores de supervivencia que tienen que ver con la seguridad económica, con la seguridad física, es decir, poder estar tranquilo sin que te caiga una bomba en la cabeza, como cuestiones que tienen que ver con el derecho a la vivienda, un salario decente, la participación en el mercado, es decir, poder ser capaces de consumir, de ahorrar y consumir en términos de tranquilidad. Y esos son los valores que sostienen, digamos, a las sociedades europeas occidentales durante todo ese periodo que es de mucha estabilidad, un periodo de Guerra Fría, que favorece precisamente esa estabilidad dentro de los sistemas políticos europeos. A partir de los años 70, de finales de los años 70, como consecuencia también de la crisis del petróleo, la incorporación de la crisis de la socialdemocracia, la aparición de la crisis de la socialdemocracia y la aparición de una ideología que va a ser denominada en aquel momento de pensamiento único, que fundamentalmente tiene que ver con las ideologías neoliberales, impulsadas también desde ese proceso de globalización neoliberal que se va a instaurar entre nosotros ya con más firmeza también a partir de los años 90, pues vamos a hacer ese tránsito hacia esas sociedades posmateriales que en algunos casos han llamado sociedades de la información y de servicios, ¿no? El tránsito consiste pues, de transformar esas instituciones rígidas o cambiar las instituciones rígidas que mencionaba antes, sostenidas sobre la familia, la iglesia, el sindicato, el partido político, hacia instituciones más flexibles que tienen que ver
con diversidad de las familias, nuevos tipos de familia, nuevos grupos religiosos. Ya no solamente estamos mirando a los grandes grupos, a las tres grandes iglesias monoteístas, sino que vamos más allá, aparición de sectas, aparición de otro tipo de ideologías religiosas diversas, la aparición de comités de empresa. Ya no solamente trabajamos sobre la base del sindicato, sino ya se puede sectorializar, no solamente se sectorializa, sino que se identifica con empresas determinadas, la aparición de determinados partidos de corte elitista, cuestiones que tienen que ver con el e-gobierno o la e-democracy, es decir, trabajamos con algo mucho más fluido, ¿no? En términos de Bauman, con instituciones mucho más fluidas que son mucho más amoldables, ¿no? Acomodables a lo que nos encontramos en ese momento de proceso de globalización, de creación de redes internacionales en las cuales las relaciones son mucho más transversales, en las cuales el Estado-Nación comienza a perder peso específico en determinados procesos de toma de decisiones porque efectivamente trabaja desde centros de poder que van más allá del Estado-Nación clásico hegeliano, ¿no? Y aparecen, junto con esas instituciones flexibles, más líquidas, aparecen otro tipo de valores, que es lo que hemos dado en llamar esos valores posmateriales, ¿no? De la autoafirmación. Una vez cubiertos los valores de supervivencia previos de esa sociedad material, nos encontramos con cuestiones que apelan a las políticas de igualdad de género, de autonomía, de no discriminación, del derecho a la diferencia, de cuestiones que tienen que ver con la defensa de lo diferente, el combate contra los discursos de odio, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que estamos observando desde hace unos años hacia aquí es que todo este modelo de la sociedad postmaterial se está volviendo, digamos, como una suerte de reflujo hacia las cuestiones de la era industrial. Supongo que están al tanto del debate público existente en determinados ámbitos del posicionamiento de determinadas analistas y escritores que se sitúan en las izquierdas en el Estado español, que plantean pues una vuelta, digamos, a los años 80 en el caso español, ¿no? Me estoy refiriendo fundamentalmente pues, a la escritora Nairi Simón, ¿no? Que está permanentemente en el debate público y que plantea efectivamente la necesidad del retorno a ese tipo de valores materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo hay una pérdida por parte de la gente más joven, el acceso a esos valores esenciales que considerábamos ya conseguidos y que generan problemas para una parte importante de las poblaciones. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes no tienen, digamos, esa aseguración, no tienen seguro el acceso a la vivienda, no tienen asegurado un salario digno, un trabajo decente y un acceso a esos modelos de consumo capitalistas en los que nos encontrábamos en los años 90, primeros 2000, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo una suerte de planteamientos que nos retrotraen a un retorno hacia esos valores materiales. Y eso lo podemos ver en diversos ámbitos. Y en el caso de los países europeos, yo creo que está muy marcado en unas regiones que para nosotros son más desconocidas en general, pero que explican, yo creo que de manera muy gráfica, cuál puede ser ese choque, ¿no? En este tránsito también de la sociedad industrial, de esa sociedad materialista, fordista, si quieren, a esas otras sociedades, esa era de la información más postmaterial, más postfordista, también existe un tránsito en la composición, digamos, de la manera en que se articulan los estados-nación. Estamos hablando en ese momento de gran estabilidad durante el periodo de Guerra Fría, de estados homogéneos, salvo por la presencia quizás de algunas nacionales, pero fundamentalmente estados homogéneos en las que una de las comunidades es dominante, ¿no? En la creación de las identidades nacionales cívicas, y vemos que con el traslado a la sociedad de la información más postfordista hay un incremento de los movimientos migratorios que nos lleva a la composición y a la integración de incorporación de personas que nos permiten hablar de que estamos llegando hacia una situación de estados más multiculturales, sociedades más multiculturales y diversas, ¿no? Esas sociedades abiertas de las que se habla también en el marco de las teorías liberales.
Uno de los ejemplos que quizás ilustran de manera más gráfica, decía antes, este tránsito, es precisamente son las resistencias que encontramos en algunos países de Europa, digamos, a, a ese proceso de transformación desde lo material a lo posmaterial, ¿no? Digamos que estamos a distintos ritmos, en distintas velocidades, y eso lo encontramos fundamentalmente en las sociedades de la Europa del Este, de la Europa oriental, ¿no? Cuando estos países se incorporan al contexto europeo, nos encontramos con que es planteado como un regreso a Europa, como una vuelta a Europa, pero con lo que se encuentran todos estos países que han estado detrás del telón de acero, en unas sociedades que también han estado semicongeladas, ¿no? En una suerte de estados dictatoriales, de sistemas de tipo soviético, es una falta, digamos, de avance en relación con las distintas dinámicas que se han estado viviendo en la Europa occidental, especialmente a partir de los años 70, ¿no? Con la aparición de nuevos movimientos sociales que apelan a los valores postmateriales, como pueden ser los feminismos, los pacifismos, ¿no? O los ecologismos, y que no han llegado en ningún caso a este otro tipo de sociedades. Y lo que nos encontramos es con un choque de identidades entre esa Europa occidental que a partir de los años 70 se empieza a remodelar, a hacer más fluida y a incorporar esos valores postmateriales, con una Europa que nunca ha llevado a cabo ese tránsito, ¿no? Y que comienza a poner en marcha procesos de cambio social, económico y político al tiempo que se encuentra con un choque de valores en relación a lo que ellos esperaban que era Europa, porque en el imaginario colectivo de estas sociedades lo que se encontraban era esa Europa de los años 30, ¿no? Con esas estructuras mucho más rígidas que comentaba antes, ¿no? Una Europa más material, más industrial y de instituciones mucho más fijadas. Y esto va a tener mucho que ver con el tipo de ideología y el tipo de mecanismos que se van a comenzar a incorporar a los distintos partidos políticos que están engrosando los sistemas políticos en Europa, no solo en Europa del Este, también en Europa occidental, ¿no? Una suerte de efecto también contagio, ¿no? Los partidos políticos con los que trabajamos en el ámbito de lo que denominamos las derechas radicales, ¿no? Vemos que han avanzado en Europa, fíjense, hasta alcanzar en algunos casos el 15% de representación en los sistemas políticos de Europa Occidental o incluso un 11% en los países de Europa del Este. Son partidos que fundamentalmente eran minoritarios, que han ido consiguiendo cada vez un mayor peso específico dentro de la esfera de lo institucional y pública, con representación parlamentaria en muchos parlamentos de la Unión Europea, en Alemania, en Países Bajos, en Suecia, República Checa. Ahora le decía la profesora Solanes, ¿no? Pues esa posibilidad de gobierno, de coalición en Castilla y León entre el PP y Vox. Y luego tenemos aquellas extremas derechas que ya existían de antes, que no tienen que ver con esta evolución, este choque de valores nacionales, de valores tradicionales y postmateriales, y que tienen una referencia mucho más que va más allá, digamos, de una evolución de los pensamientos, de las posiciones más nacional conservadoras de estos otros partidos que llamamos de derechas radicales, ¿no? Y ahí podríamos situar, por ejemplo, el partido de Marine Le Pen, el antiguo Frente Nacional, o el de Norbert Hofer, el Partido de la Libertad en distintos países, o ahora el fenómeno Zemmour en el caso francés. En el caso italiano, pues identificamos partidos que son de corte más de extrema derecha, como puede ser la Liga Norte, o luego partidos más nacionalpopulistas en sentido estricto, como puede ser el Movimiento Cinco Estrellas, que no sé si no se ubica, no es fácil ubicar en el espectro izquierda-derecha tradicional, ¿no? Y luego en algunos casos de Europa Oriental, como es el caso de Polonia y de Hungría, encontramos como las derechas tradicionales lo que han hecho es una evolución hacia posiciones más de derecha radical a través de la utilización de discursos nacionalistas y antiinmigración, fundamentalmente, ¿no?
Pero todo esto se enmarca además en una ola que va mucho más allá de lo que son las fronteras europeas, en donde encontramos diversidad de líderes que tienen planteamientos ultranacionalistas, autoritarios, que incluyen discursos de tipo discriminatorio, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos de Trump, lo vemos en Rusia con Putin. Si quieren, podemos luego hacer un apartado especial para este caso, ¿no? De nacionalconservadurismo que consigue, ¿no? Unificar, digamos, el pensamiento zarista con las posiciones más sociales de la Unión Soviética, o el caso de Erdogan en esa evolución también de deriva autoritaria en el país turco, o Duterte en Filipinas, Bolsonaro en Brasil, o incluso Modi en India, ¿no? Que son países que son considerados o bien potencias centrales en el espectro global, o también son potencias emergentes, ¿no? E indudablemente potencias regionales allí donde están ubicadas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de India, Brasil, en América y en Asia, ¿no? Una de las principales cuestiones que nos planteamos desde el ámbito de la ciencia política, cuáles son las razones, ¿no? De que estos partidos estén tomando estos partidos, o la ideología que manejan estén ocupando cada vez de manera más intensa posiciones centrales dentro de los procesos de toma de decisión y de representación institucional que encontramos en las sociedades europeas. Son partidos que sostienen su ideología sobre una ideología sobre la defensa de la identidad nacional, que proponen mundos cercados por muros, y que quieren que se avance hacia la construcción de sociedades homogéneas en lugar de heterogéneas, es decir, que se retorne, digamos, a eso que comentaba antes, esas sociedades más materiales, sostenidas sobre instituciones firmes que no sean fácilmente intercambiables, ¿no? Y ahí entramos, digamos, en lo que se plantea como el ideario nacional populista. Según los autores con los que trabajemos, hemos encontrado diversidad de nombres para denominar a estas fuerzas políticas, que lo que están generando es un terremoto entre los partidos políticos tradicionales en Europa, o los que surgieron, digamos, del conflicto mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y como digo, podemos ir etiquetándolos también en función también de las distintas posiciones. Podemos hablar de populistas, ultranacionalistas, de extremas derechas, de derechas radicales, hay quien habla incluso de fascistas, ¿no? Pero que generan todas ellas algún tipo de problema conceptual, y que nunca consigue, digamos, poner de acuerdo a todas las personas, a todos los académicos que trabajan sobre este tema, ¿no? El término fascista puede terminar llegando a banalizar un periodo histórico, ¿no? Que fue muy determinado con un contexto muy específico, ¿no? Hay quien habla de posfascismo también, ¿no? Quizás el término que está más aceptado en términos académicos es lo que se ha dado en llamar el populismo de extrema derecha o derecha radical, ¿no? Yo soy partidaria más bien de derecha radical, ¿no? ¿Por qué? Porque incluye dos cuestiones que son fundamentales. Por un lado, el nacionalismo excluyente, es decir, una concepción nacional de tipo esencialista y nativista, en términos de Carmude, y que incluye también ese populismo de las élites contra el pueblo. Decíamos que una de las definiciones de populismo era esa reivindicación de una élite que se considera fuera del sistema, de responder a las demandas del pueblo contra la élite que ha permanecido en el poder durante esos largos periodos de tiempo. En mi caso, yo soy partidaria de la utilización de la denominación de derecha radical, o como plantea Stephen Forti, de extrema derecha 2.0, ¿no? Quizás también podría ser partidaria en algunos momentos, dependiendo de qué fuerza política, de la utilización del término posfascista, ¿no? Pero quizás esto lo podemos también debatir, ¿no? Y poner sobre la mesa. Luego tenemos sobre qué sostiene esta derecha radical su discurso, y hemos dicho que es fundamentalmente sobre la construcción de la identidad nacional, ¿no?
esto está casi tan antiguo como la creación de los estados por Revolución Francesa, ¿no? Está vinculado a cómo se construyen, ¿no? En esa época del nacionalismo y del liberalismo, que es el siglo XIX, cómo se ponen en marcha los procesos de construcción nacionales en Europa occidental, ¿no? El politólogo holandés, Catmuth, plantea, digamos, este tipo de discurso, lo denomina como un discurso nativista, ¿no? El nativismo. ¿Qué es lo que incluye este término del nativismo? Bueno, pues incluye la idea de que las sociedades deben de estar formadas siempre por grupos homogéneos nativos, una sola raza, una sola cultura o una sola etnia, y que todo aquel elemento que es no nativo, es decir, que es externo, supone un peligro para la homogeneidad del Estado-nación, es decir, supone un peligro para la propia identidad nacional, ¿no? De esta manera, pues podemos observar cómo hay partidos de extrema derecha que desarrollan un discurso en el que el otro, el de fuera, ¿no? Fundamentalmente las personas migrantes, pero también de manera muy específica el musulmán, el gitano, las comunidades LGTBI, los movimientos feministas, pueden poner en riesgo esas identidades culturales de cada Estado-nación que deben de ser siempre iguales para toda la ciudadanía. Es decir, es una apelación, digamos, a la vuelta a esa sociedad materialista e industrial que se suponía por la que ya habíamos transitado, ¿no? El ideario que ellos plantean viene acompañado de un sentimiento de pérdida de identidad, ¿no? Y ese sentimiento de pérdida de identidad está vinculado a los procesos, o lo vinculan ellos a los procesos de las globalizaciones, ¿no? El proceso de la globalización, ¿no? Un proceso de globalización que no solamente globaliza, digamos, los intercambios de mercancías, capitales, etcétera, sino que además hace surgir de manera más, en términos, en planteamiento, ¿no? que ellos ponen encima de la mesa, de esa aparición de una movilidad humana internacionalizada que tiene cada vez un mayor peso específico en las sociedades fundamentalmente europeas. Insisto en que yo me refiero de manera muy concreta a las sociedades europeas porque no he trabajado en otras geografías, pero en el caso de Europa la percepción es que se ve a los inmigrantes como una amenaza a la cultura mayoritaria y dominante de los distintos estados, ¿no? Aquí es donde se trabaja con el mito de la concepción de la homogeneidad cultural y la elaboración de una identidad que efectivamente tiene que ser homogénea, ¿no? Por lo tanto, trabajamos con una percepción de amenaza y de miedo, ¿no? A lo desconocido, que es mucho más peligroso quizás que la propia amenaza en sí misma, ¿no? Porque la cuestión es que donde mayor percepción de amenaza y miedo a lo desconocido encontramos es en aquellos lugares en los que menos diversidad y menos migraciones llegan, ¿no? Y luego me referiré a ello también, ¿no? Los dos fenómenos que apoyan esta teoría de la percepción de amenaza son fundamentalmente cuando analizamos dónde han aparecido los primeros o cuándo han tenido un mayor peso específico a nivel institucional los partidos de extrema derecha, ¿no? Y vemos que los partidos de extrema derecha comienzan a asomar la patita, si me permiten el lenguaje, empiezan a asomar, digamos, un poco antes de que comience, de que tenga lugar la crisis humanitaria del año 2015 en el ámbito europeo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Alba Dorada en Grecia o del Partido Popular danés en Dinamarca, ¿no? Y además han tenido un crecimiento mucho más importante allí donde ha llegado menos población migrante, ¿no? En el caso, por ejemplo, del norte de Europa o también en el caso de Europa del Este. A los que también, si les interesa, una vez termine, podemos intentar focalizar, porque el caso de Europa del Este es quizás el que más conozco. ¿Cómo trabajan, digamos, estos líderes políticos para crear estos discursos que generan esa sensación de amenaza, ¿no? Y fíjense que en todos los casos se recurre fundamentalmente al revisionismo histórico, ¿no? Desde el Make America Great Again de Trump hasta la construcción de la Gran Rusia. Fíjense que actual, ¿no? Es espeluznante ver cómo este tipo de discurso sostenido sobre un revisionismo histórico en muchos casos que no es real,
bueno, pues es capaz de incitar y de provocar una invasión de un territorio soberano, incluso negar la existencia de un país, ¿no? Como es el caso de Ucrania, que es lo que está haciendo básicamente Vladimir Putin, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en este tipo de discursos? Bueno, pues recuperan ese pasado glorioso, supuestamente brillante de esos grandes imperios, ¿no? Y asocian la pérdida de ese gran pasado, de ese pasado glorioso, a un tercero, ¿no? La culpa de la pérdida de la grandeza imperial rusa es provocada por la injerencia de potencias extranjeras que provocan que colapse el sistema, que se den las circunstancias económicas que hagan la implosión soviética, o en el caso, o en otros casos, bueno, la culpa de la pérdida de grandeza es que ha llegado mucha otra gente procedente de otras latitudes y eso ha hecho que perdamos efectivamente esa grandeza que tuvimos en algún momento, ¿no? Y todos estos discursos lo que legitiman básicamente son los discursos de odio, ¿no? que mencionaba antes la profesora Solares, ¿no? Otro de los ítems que se identifican entre este tipo de grupos políticos y de discursos en general, porque veremos que no solamente se dan este tipo de discursos en estos partidos de la derecha radical, sino que incluso algunos partidos centrales del sistema copian algunos de estos discursos y de aproximaciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace también esta derecha radical? Bueno, pues recoge también en un malestar ciudadano de una ciudadanía que no encuentra respuestas claras a problemas que van apareciendo y desde estas fuerzas políticas lo que se hace es intentar dar respuesta de manera muy sencilla y acusando, digamos, a los partidos tradicionales de no ser capaces de dar ese tipo de respuestas porque no quieren, porque están acomodados en posiciones de poder y por lo tanto lo que hacen es patrimonializar ese poder, ¿no? Acusan precisamente de estas cuestiones a esos partidos centrales, ¿no? En parte, todos estos relatos tienen una parte de verdad, ¿no? Eso no lo podemos negar. Y utilizan, digamos, que tienen una parte de verdad para exagerar, digamos, ese tipo de posiciones y avanzar en esa conquista de electorado, de bases electorales y apoyo ciudadano, ¿no? ¿Cómo utilizan, digamos, estas cuestiones? Utilizan esas tácticas más populistas y las contraponen con las élites, ¿no? Que asocian puede ser a la vieja política, a partidos centrales, y las contraponen precisamente con los deseos contra los deseos del pueblo, ¿no? Quizás todos estos movimientos, todos estos partidos, discursos, tienen algo en común y es que todos ellos denuncian, digamos, el orden político que ha estado establecido hasta ese momento, ¿no? En el caso de, por ejemplo, ahora de Rusia, estamos viendo que lo que cuestiona es la construcción de una arquitectura de seguridad al margen de sus propios deseos, ¿no? En los cuales no se ha tenido en cuenta, o en el caso de otras fuerzas populistas como de derechas radicales, como es el caso de Fidesz en Hungría, pues ¿qué es lo que contesta Orbán? Dice, bueno, es que lo que queremos es un retorno, digamos, a la Europa real, a la Europa de las tradiciones, a esa Europa cristiana, en la cual sean los estados los que construyen ese proyecto europeo y no esas élites de Bruselas que en realidad lo que quieren, ¿no? es quedarse durante un mayor tiempo posible en posiciones de poder. Por lo tanto, hay un cuestionamiento directo, digamos, al orden político establecido, ¿no? Fíjense que hablo de orden político porque nunca se cuestiona el orden económico, ¿no? En ninguno de estos casos de la derecha radicales hay un cuestionamiento del capitalismo, de los procesos de acumulación capitalista que han tenido lugar a lo largo de estos años. Por lo tanto, solamente hay cuestionamiento en términos de orden político, ¿no? Se trata, por tanto, el voto que va a parar a estos grupos, se trata de un voto de protesta, ¿no? Y es un rechazo de los procesos globalizadores desde posiciones de la derecha, ¿no? De la derecha ideológica.
es lo que plantean, ¿no?, de estos partidos. Dicen que, bueno, pues no solamente en estos procesos globalizadores se han secuestrado los derechos de ese pueblo, ¿no?, del que hablaba los autores que he mencionado al principio, ¿no?, por ejemplo, Herder, sino que además son traidoras a la nación porque lo que hacen es fomentar el multiculturalismo y las sociedades abiertas. Es decir, existe esa concepción esencialista de nación que excluye a todo el diferente, ¿no? ¿Cuáles son las posibles causas, ¿no?, de este malestar? Obviamente no solamente es la globalización, hay otras causas que también influyen, impactan en la construcción de este tipo de discurso, ¿no? Pues, por ejemplo, toda la introducción de las nuevas tecnologías, los nuevos modelos productivos, ¿no?, de los cuales se quedan desenganchados, procesos de creciente desigualdad o incluso el descrédito habitual que encontramos en las sociedades de las democracias liberales europeas, ¿no?, que considerábamos que estaban ahí para quedarse ya para siempre y quizás no las hemos protegido lo suficiente, ¿no? Hay un autor francés que se llama Pascal Perrinot, que habla de 5 fracturas que pueden ayudarnos a explicar, digamos, ese incremento, ese auge de las posiciones de las derechas radicales, ¿no? El primero de estas fracturas, la primera de estas fracturas la plantearía en torno a lo que es el nivel económico, ¿no?, la fractura entre los perdedores y los ganadores de la globalización, ¿no? Esto también en el caso de la Unión Europea se asocia, por ejemplo, a las posiciones más euroescépticas que llevan por ejemplo, el referéndum del Brexit en el Reino Unido, ¿no? La segunda de las fracturas sería la social, ¿no?, que tiene que ver, digamos, con una mayor o menor apertura a las distintas libertades de movimiento, tanto de capital como de servicios, como de trabajo, como por supuesto de trabajadores, ¿no? La tercera de las fracturas tendría que ver con las cuestiones culturales, ¿no? En las cuales, bueno, pues tenemos que hay unos partidarios que defienden un sistema de valores liberales y otros que defienden, ¿no?, el enfrentamiento de los valores liberales contra otros valores que son más tradicionales y que apelan a esa seguridad y a ese orden, ¿no? De nuevo, discúlpenme, pero el conflicto, la guerra de agresión que tenemos ahora mismo en Ucrania también tiene que ver con esta fractura, ¿no?, y con este enfrentamiento entre valores liberales y valores tradicionales que apelan a esa seguridad y a ese orden. La cuarta de estas 5 fracturas tendría que ver con los niveles geográficos y ahí entra un clivaje que es esencial para entender algunas de los resultados electorales que estamos viendo en el marco de los países de la Unión Europea en los últimos tiempos, que son el clivaje centro-periferia, ¿no? Las grandes ciudades contra la periferia de ciudades medianas o las zonas más desindustrializadas, es decir, lo que en caso de esta española podría ser la famosa España vaciada y la situación en la que se encuentran esas ciudades medianas, ¿no? De nuevo encontramos que hay un posicionamiento ideológico en torno a los movimientos, digamos, más postmateriales, fundamentalmente en los grandes polos industriales y las grandes urbes, frente a unas posiciones mucho más materiales, perdón, en relación en los lugares que están menos industrializados o que tienen un menor acceso a servicios, ¿no? Y de ahí la explicación también de ese voto más conservador en esas áreas. Lo hemos visto no solo en España, sino que se ve en Austria, en Hungría, se ve en Alemania, se ve prácticamente en todos los estados europeos. Y por último, la quinta fractura tendría que ver con la parte el político, ¿no? Entre los que defienden, digamos, una cultura de gobierno, según Perrinot, y aquellos que defienden una cultura de la protesta, ¿no?, del cuestionamiento permanente del statu quo. A partir de aquí vemos cómo otro de los rasgos fundamentales es el que tiene que ver con el uso político del discurso del odio, ¿no?, que yo creo que es fundamental, ¿no?, para también entender cómo se va insertando, digamos, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Hay algo que parece que es bastante obvio y lo podemos ver en redes sociales de manera constante y es la absoluta polarización del discurso político, ¿no? En los últimos tiempos es cada vez más frecuente encontrar un incremento de esa agresividad, ¿no?, una agresividad que además
o se focalizan en minorías específicas o en cuestiones físicas de la persona a la que se ataca, pero nunca entra en cuestiones más de fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esa construcción de un nuevo espacio más comunicativo, un espacio comunicativo y mediático que va más allá, digamos, de los medios tradicionales de comunicación, ¿no? La aparición de las redes sociales, junto con, y esto es importante, con la crisis de los medios tradicionales, ¿no? Lo que hace es que se rompan, digamos, algunas cuestiones que antes no se habían debatido en el marco del discurso público, ¿no? Y ahí es donde hacen su aparición de manera descarnada los discursos de odio en el marco, en el marco de Internet, en esas redes sociales que no son controlables y que lo que hacen, o lo que han favorecido, digamos, todas esas redes sociales es a descentralizar lo que se denomina la descentralización de la expresión pública, ¿no? Y que se sacan, digamos, a la esfera pública de manera anónima en muchas ocasiones discursos que antes solamente se daban dentro de la esfera de lo privado, ¿no? Es decir, la aparición de opinión en las redes sociales lo que hace es poner encima de la mesa discursos que antes existían también, pero que no salían a la luz pública, ¿no? Y esto cada vez se ve de manera mucho más meridiana, ¿verdad? Esto hace que haya una sensación, y de nuevo estamos en el terreno de las percepciones, se genera esa percepción de que que el sistema liberal podría encontrarse en quiebra, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del marco del derecho a la libre expresión, al pluralismo, etcétera, etcétera, hay una serie de permisividad, o hay una permisividad en relación con algunos discursos que antes eran absolutamente repudiados, ¿no? Y que ahora son tomados como revolucionarios. Y además, estos discursos que ahora son tomados como revolucionarios, que antes no eran socialmente aceptados, se normalizan dentro de la esfera de lo público a través de la utilización que hacen algunos líderes políticos de estos representativos, digamos, de estas posiciones, ¿no? Y quizás el máximo representante de esta posición sea Donald Trump, ¿no? Cuando dice, bueno, pues yo digo lo que pienso y no tengo ningún complejo a decir lo que pienso, y por lo tanto yo, incluso siendo presidente de Estados Unidos, no tengo ningún pudor en plantear cuestiones que hasta hace muy poquito me hubieran costado un impeachment, ¿no? Bueno, a partir de aquí tenemos que ver si efectivamente la aparición de estos, y esto es uno de quizás de los grandes debates, ¿no? Que en el marco de la filosofía del derecho es esencial y es algo que realmente envidio, ¿no? de la disciplina de la filosofía del derecho, ¿no? la profundidad con que se analizan determinadas cuestiones, ¿no? Más alejadas de la rapidez del momento, ¿no? Y aquí es yo creo que planteas la pregunta, ¿no? Es decir, si la extrema derecha puede llegar a representar efectivamente un peligro para la democracia, o las democracias más institucionalizadas y con culturas políticas más asentadas tienen capacidad de defensa frente a este tipo de retos, ¿no? ante lo que nos encontramos, ¿no? De hecho, pues, un debate que estamos viviendo en el día a día, y también de nuevo vuelvo a referirme a la profesora Solanes en relación con esa coalición de gobierno que parece que va a haber en Castilla y León, es si efectivamente esos partidos de extrema derecha pueden ser o no considerados partidos democráticos, ya que cuestionan, digamos, el propio juego democrático, pero utilizan el sistema democrático para llegar a ser legítimos representantes de la ciudadanía que los ha votado, ¿no? Y fíjense que es verdad que dentro de estos partidos de la derecha radical, lo que nos encontramos es que intentan también desvincularse, ¿no? de discursos que apelen a la violencia, que apelen al fascismo, puesto que saben que eso les va a restar credibilidad frente a la población, ¿no? Entonces, de nuevo, vuelvo a referirme al conflicto, a la invasión rusa. De nuevo vemos como, por ejemplo, en el marco de las derechas radicales europeas, desde el comienzo de esta invasión, de esta agresión, lo que hemos observado es que hay una rápida desvinculación de cualquier vínculo que se hubiera establecido previamente con Vladimir Putin, ¿no? Porque saben, efectivamente, que cualquier vinculación lo que va a hacer es restarles credibilidad, ¿no? En el caso de Marine Le Pen le va a ser muy complicado remontar
probablemente en popularidad de cara a las presidenciales del mes de abril. Todas esas vinculaciones que se le conocen de tipo económico, incluso propagandístico con Moscú, ¿no? Pero, sin embargo, me gustaría apuntar que el mayor peligro de estas derechas radicales no es tanto el porcentaje de voto que saquen, ya digo que me estoy refiriendo fundamentalmente a aquellos partidos de derechas radicales que no se sitúan en el centro de la esfera política, los partidos centrales de los sistemas de partidos, que no han alcanzado todavía posiciones de gobierno, lo cual no quiere decir que no lo vayan a alcanzar, y por lo tanto dejo fuera de este análisis a Fidesz y a Partido de Justicia polaco, sino que el problema se encuentra sobre todo en aquellos partidos tradicionales, tanto de centro como socialdemócratas, véase, ejemplo, el Partido Socialdemócrata danés, que vayan copiando partes del discurso, incluso de la agenda política que defienden, ¿no? estos partidos, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, estamos observando en el caso español, ¿no? En relación con el PP. Veremos en qué queda, digamos, esta renovación de la élite del liderazgo del Partido Popular por Feijóo, si va a haber un cambio en el ámbito del discurso o si va a seguir viéndose arrastrado, digamos, por la copia, digamos, de determinados postulados que defiende Vox y en algunas ocasiones ha defendido también el propio Partido Popular, ¿no? No he seguido realmente, si quieres luego lo vemos, pero no he seguido realmente cómo se ha pactado ese gobierno en Castilla y León, si efectivamente se van a aceptar algunas de las peticiones que había por parte de Vox de abolir, digamos, la ley de violencia en Castilla y León, y no recuerdo cuál era la otra que querían también abolir, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo que hace básicamente es restarle credibilidad a los partidos centrales, a los partidos más conservadores que copian tanto el discurso como algunas políticas más restrictivas hacia determinados colectivos, y además ponen en duda algo que es fundamental, que es que existan derechos para todos y todas en un marco de igualdad, ¿no? Que es lo que defienden básicamente las democracias liberales contemporáneas, ¿no? Otra de las cuestiones, o bueno, una de las cuestiones fundamentales que vincula efectivamente con las políticas de migración, ¿no? Pues es ver cómo algunos de los gobiernos de estados gobernados, digamos, por posiciones que se podrían asimilar a las derechas radicales, como por ejemplo Estados Unidos de Trump, o Austria, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia o Lituania, bueno, pues rechazaron en el año 2018, por ejemplo, adoptar el pacto migratorio de las Naciones Unidas, ¿no? en Marrakech, ¿no? Se negaron a firmar básicamente este pacto migratorio, que por otra parte tampoco era vinculante, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea? ¿No? Hay una politóloga holandesa que se llama Tixe Ackerman, que básicamente lo que plantea es que la protección de los derechos de las minorías, los principios liberales de las sociedades pluralistas y la separación de poderes entran en tensión directa con la ideología nacionalista y populista que plantean estos partidos, ¿no? Y esto lo que hace es que pueda suponer un problema básicamente para todo el sistema democrático. No porque no acepten el sistema democrático de elecciones, sino porque rechazan principios básicos que constituyen en esencia las democracias liberales. Incluyen ahí pues la libertad de prensa, la independencia del Poder Judicial, el respeto a los derechos de las minorías, o incluso la división de poderes o el propio Estado de Derecho, ¿no? Que es lo que estamos observando que está sucediendo en algunos países de estas latitudes. Yo creo que lo voy a dejar aquí para que tengamos tiempo para el análisis y poder, ¿no? Completarlo desde una perspectiva también de la filosofía del derecho, que tanto admiro, una disciplina que yo creo que si no hubiera sido politóloga me hubiera ido más bien por esa línea. Así que quedo a su disposición y bueno, espero haber aportado algún tipo de información desconocida o al menos analítica que sea original. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Ruth Ferrero, siempre brillante, siempre interesante
siempre sugiriendo un montón de ideas. Vamos a abrir un turno de preguntas y de cuestiones para comentar, a ver si los estudiantes se animan. No sé si alguien quiere intervenir, que levante la mano si quiere intervenir. Si no quiere intervenir, puede hacerlo también a través del chat. Tenemos alguna pregunta en el chat, pero bueno, no sé si alguien más quiere plantear preguntas. Bueno, levanta la mano Javier García. Sí, Javier, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Una pregunta muy directa precisamente porque hoy mismo la Federación Rusa se ha salido del Consejo de Europa y eso Ujú, ujú. evidentemente va a provocar directamente una indefensión de los propios ciudadanos rusos de manera directa. Es decir, más allá del conflicto que en sí mismo es una manifestación clara de todo lo que está suponiendo lo que ha estado exponiendo, yo creo que el efecto también se está produciendo para la propia ciudadanía rusa. Es decir, todo este conjunto de ideas no solamente están repercutiendo y han provocado y están detrás de esa movilización y de esa, digamos, poco a poco lluvia fina que se ha ido produciendo en el marco de los medios de comunicación en el interior de Rusia y que evidentemente han contaminado todo el pensamiento que ha llevado precisamente a esta invasión y justificándola, ¿no? Pero también, evidentemente, esta salida del Consejo de Europa por parte de la Federación Rusa hoy mismo es terriblemente preocupante y un efecto también para los rusos. Y por otro lado, enhorabuena por la presentación. ¿Respondo o cogemos más? Sí, no, responde porque así mientras Vale, seguimos. estaba buscando precisamente hace unos días, publicaba en el blog Agenda Pública la profesora Argelia Queralt un artículo sobre los incumplimientos y casos abiertos frente al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el marco del Consejo de Europa de Rusia, ¿no? Ha hecho una búsqueda que yo estaba intentando encontrarla ahora, pero bueno, seguro que no voy a ser capaz de encontrarla rápidamente, pero no debe ser complicado. Precisamente sobre esos incumplimientos que ya llevaba tiempo haciendo la Federación Rusa, que por otra parte llevaba suspendida de membresía en el Consejo durante bastante tiempo, ¿no? Por lo tanto, a nivel simbólico es importante la salida voluntaria, ¿no?, entre comillas, de la Federación de Rusia del Consejo de Europa, pero por otro lado no va a suponer cualitativamente ningún cambio sustantivo en relación con su propia ciudadanía, porque venía incumpliendo de manera sistemática la protección de derechos fundamentales y derechos humanos en su territorio desde hace ya bastantes años, ¿no? Esto también es parte del problema, ¿no?, que encontramos con determinadas posiciones en el plano de las potencias occidentales, ¿no?, con esa capacidad de exigibilidad en materia de derechos humanos y derechos fundamentales y, por supuesto, en materia de calidad democrática, ¿no?, a países, por ejemplo, como la Federación Rusa. Muchas gracias. Y luego he puesto una pregunta en el chat, pero yo hablo Que no sé cómo abrir el chat. No, que No, se no, pero bueno, te la planteé. lo puedo hacer de viva voz la pregunta y así ya es más Las fácil del que chat ya estamos te en las digo yo. comunicación y aprovecho Sí. este abuso, ¿no? De esta. Yo hablo desde Valladolid precisamente hoy, entonces veo con preocupación, lo puedo decir claramente, a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque creo que en el chat aparecen también la asunción por parte de Vox de algunas consejerías, creo que en particular eh, la Consejería de Educación, ¿no? En este caso, y lo que esto supone, y uno de los elementos programáticos precisamente es rechazar abiertamente todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, ¿no? Es decir, evidentemente para imponer esa agenda a España que de algún modo pues han configurado desde esa perspectiva. Y una pregunta, es decir, en Castilla y León hay una idiosincrasia particular. ¿Esto se va a producir también en Andalucía? ¿Hay más facilidades? A la vista de esto, ¿Andalucía irá por otros derroteros? Pues es que a esto no te puedo responder porque yo no me dedico a análisis electoral y ya lo siento, pero no te podría decir cualquier generalidad, una respuesta muy general, muy de tertuliana, realmente. Entonces no te sabría decir porque no sé muy bien en qué situación está el PP andaluz.
no sé qué impacto va a tener, primero, la formación de una coalición en Castilla y León, qué impacto puede tener en Andalucía de cara al electorado andaluz y, sobre todo, cómo va a operar, creo que es en abril que toma posesión Feijóo, ¿no? De la presidencia del partido, cómo va eso, cómo puede eso llegar a afectar para hacer un arrastre electoral a las filas del PP, ¿no? Andaluz. Pero más allá de esto, que ya digo que es un poco tertulianada, no puedo apuntar mucho más, ¿no? Estoy viendo lo que me habéis colgado en el chat, que he conseguido abrirlo, y sí que parece bastante preocupante, ¿no? El acuerdo al que han llegado. No sé si dentro del marco de ese acuerdo también se incluye la ley de violencia de Castilla y León. Sí. Y la de memoria democrática era la otra. Y la de memoria democrática, si efectivamente se ha acordado que van a ser depuestas o no. No lo sé si eso está dentro del acuerdo de gobierno. Y eso sí sería muy preocupante. Y además yo soy de Valladolid y te mando un saludo porque... Ah, muy bien. Con toda la gente inteligente, todo queda en Valladolid. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, sí, forma parte del programa de gobierno el rechazo de esas dos leyes. Sí, ¿no? Sí. Pues eso, nos ponía María José esto yo creo que un poco en función de los parámetros que hemos estado analizando, pues puede ser muy preocupante, incluso puede, pues esto que comentábamos, ¿no? Que en algunos casos copiar, digamos, o transigir con determinados postulados de las derechas radicales, lo que puede hacer es efectivamente que haya un efecto arrastre del electorado hacia el partido más radical, en este caso Vox. Muchas gracias. Sí, comentaba María José Aguilar que son 3 consejerías y la presidencia de las Cortes, o sea, una cosa seria. Yo te quería preguntar, mientras los estudiantes a ver si se animan, yo te quería preguntar sobre cuando has señalado, bueno, la teoría de las amenazas, ¿no? Me ha parecido muy interesante la segunda, esta idea de que se recoge el malestar ciudadano, ¿no? Para ir latente, pues eso, cuando no había trabajo, se hablaba sobre el trabajo, luego en la pandemia, pues eso, los pocos recursos en la vacuna, etcétera, siempre como chivo expiatorio para dar una respuesta fácil y simple. Pero a mí, y esto es la pregunta que te quería plantear, a mí me preocupa mucho que no solo el electorado crece, es decir, que cada vez tienen más soporte, sino que esto se traslada también al ámbito institucional y al ámbito institucional más garantista. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, para mí es muy preocupante cuando en la campaña electoral se colgó este cartel en el metro de Madrid donde en relación a los menores extranjeros no acompañados, donde se transmitía un mensaje falso, no es que hubiera un punto de veracidad y, digamos, fuera interpretable, sino que directamente el mensaje que se transmitía era falso. Y cuando esto se judicializó y llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, digamos, el encaje legal que le dio es el de la libertad de expresión. Y claro, a mí esto me parece muy peligroso, porque esa línea fina que hay entre lo que es la libertad de expresión y el discurso, un inicio, vamos a decir, de discurso de odio, ¿no? De pues, estigmatización, de señalamiento de un colectivo, vamos, los elementos del discurso de odio, yo creo que aquí se cumplen todos, ¿no? Colocar en una situación de indefensión, estigmatizar un colectivo, generar ideas de amenaza, etcétera. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo es posible combatir esto? Porque quiero decir, cuando surgen movimientos así muy radicales, la tendencia simplista inicial es pensar, bueno, pues son 4, no van a tener ninguna trayectoria y esto no tiene cabida. Pero no son 4, tienen trayectoria, ya están en las instituciones y tienen un respaldo de la garantía, o sea, de las garantías institucionales, de las garantías normativas, de la garantía judicial, porque a mí esa sentencia me parece un precedente muy preocupante, porque expresamente la sentencia dice que, como sabemos, los menores extranjeros no acompañados son un problema social en España. Sin datos, en una sentencia, no un tertuliano, en una sentencia que se puede invocar como precedente. Entonces, yo te quería preguntar tu opinión sobre, vamos a ver un poco cómo combatir, pues esto siempre me lo preguntan los estudiantes y no tengo la respuesta, por eso te lo planteo. Ruth, que tú eres experta en esto, ¿cómo combatir esta el patrimonio este del malestar, pero no cuando ya no es tan simple, no solo que se digan discursos que son falsos y digamos el público informado sabe que no, sino que los votantes crecen, gente muy sensata pues representa este tipo de ideología, ¿no? Y esta es la primera pregunta que te quería hacer sobre, bueno, cómo hacer frente a este binomio
entre mentir directamente y que se justifique desde el punto de vista de la libertad de expresión. Y luego no quiero dejar pasar la oportunidad que te tenemos, y te lo agradezco de nuevo porque sé que estás muy ocupada, pero no quiero dejar la oportunidad de que profundices un poco más o nos expliques, sobre todo de cara a los estudiantes que te están escuchando de doctorado y de máster, que no conocen prácticamente nada sobre los antecedentes del conflicto en Ucrania. Y tú has mencionado en un momento, cuando hablabas de las fracturas, has mencionado las cuestiones culturales, que yo creo que es fundamental y que, salvo en tu caso, que bueno, ya lo comentaba en clase, la profesora Ferrero es una auténtica experta en estas cuestiones, pues tampoco en España existe un conocimiento sobre ese choque entre los valores liberales y los valores tradicionales y que está presente en este conflicto. Es un poco lo podías comentar. Gracias. Bueno, la primera pregunta, pues menudas cosas. Me pones tú unas preguntas fáciles, ¿no, Ángeles? A ver, yo tampoco tengo respuesta sobre cómo combatirlo. Yo creo que se están adoptando medidas que son muy preocupantes, precisamente porque estamos ahora mismo en un contexto extremadamente polarizado, en el cual, a través de la utilización de los mecanismos que proporcionan las democracias liberales, ¿no?, sostenidas sobre el Estado de Derecho, bueno, pues se apela precisamente a principios que son utilizados para transmitir esos delitos de odio, ¿no? Y este ejemplo que has puesto es muy claro, ¿no? Pues claro que pueden decir lo que quieren porque están dentro del marco que les da el Estado de Derecho para expresar su opinión, ¿no? Y la cuestión ahí es que habría que preguntarle a algún jurista que se dedique a esto de manera, no sé, en el ámbito de probablemente la judicatura, cómo se puede atajar, digamos, y sancionar este tipo de cuestiones. Pero es que esto no va solo. O sea, yo lo que estoy analizando estos días, pues que es básicamente todo lo que está sucediendo en torno a la invasión rusa de Ucrania, pues también me preocupan las medidas que se están adoptando desde Bruselas, ¿no?, en relación, por ejemplo, con la libertad de prensa, ¿no? En sociedades en las cuales cada vez se polariza más, en las sociedades en las cuales cada vez es más blanco o negro, y si no estás del blanco eres del negro, pues claro, cuando se deciden cerrar determinados aules, sean de propaganda o no lo sean, yo no voy a entrar en la conceptualización, ¿no? Pues lo que estás transmitiendo es que hay alguien que decide qué es la verdad y alguien que decide qué es la propaganda, ¿no?, en lugar de intentar articular otro tipo de discursos que efectivamente demuestren con datos que eso no es verdad. Yo creo que uno de los ejercicios más interesantes que hay en el ámbito, en este ámbito de decirle al emperador que está desnudo y que no es verdad, lo que se está diciendo son todos estos programas de las estrategias antirrumores con el tema de las cuestiones de racismo y xenofobia, ¿no?, que se están implementando también desde el Consejo de Europa, programas que Ángeles conoce muy bien, que Gemma Piñol, las cuales Gemma Piñol ha estado muy involucrada también, y que se trabaja además desde las administraciones públicas locales y regionales, ¿no?, porque son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, y yo creo que es desde ahí, desde donde efectivamente se puede trabajar en este tipo de modelos de actuación que desmonten, digamos, las falacias informativas que aparecen, ¿no?, de manera sistemática. Pero esto es quizás una de las principales preocupaciones que hay ahora mismo, ¿no?, cómo identificar cuándo un dato es verdadero de cuándo un dato es falso, porque estamos sumidos en una guerra de propaganda y de desinformación que cada vez se hace más complejo identificar efectivamente cuál es la verdad de lo que no lo es y cuál es una información tendenciosa y cuándo no lo es, ¿no? Y esto es, yo creo que una de las claves para entender y para poder combatir la presencia de determinados discursos en el ámbito de las esferas públicas que pasan desapercibidos, y no solamente pasan desapercibidos, sino que encima arrastran al electorado, ¿no? Y esto, veniendo de alguien que vive en Madrid, pues se pueden imaginar pues cómo lo estamos viviendo, ¿no? También esa manera de construir discursos en los cuales solo se ofrece, digamos, la parte más interesada de la realidad, dotándola además de grandes dosis de mentira, ¿no?, por fake news, si prefieren.
Y en cuanto al clivaje de los valores liberales y los valores tradicionales, es verdad que es algo que es uno de los factores, ¿no?, que motiva la agresión rusa a Ucrania en torno al Kremlin, o la ideología que más está creciendo en los últimos años en Rusia. Es una ideología que impulsa un filósofo que se llama Alexander Dugin, no sé si les resulta familiar. Y Alexander Dugin lo que plantea es que la tendencia hacia donde tiene que ir la sociedad rusa es hacia una sociedad que sea la sincronía entre las posiciones más tradicionales, conservadoras y ortodoxas, no vinculadas a la Iglesia ortodoxa tradicional rusa, que existieron durante el Imperio zarista, con una reivindicación de incluso el zar Nicolás, ¿no?, aquel que fue fusilado con su familia durante la Revolución Rusa, y lo unifica con aspectos de la ideología soviética que tienen que ver con la parte más social. Es decir, se trabaja desde lo comunitario en el ámbito de la construcción de una identidad nacional rusa tradicional, ortodoxa, con extrema ultraconservadora, de familia tradicional, lo que comentaba antes, ¿no?, esas instituciones rígidas y poco flexibles que no permiten más que intentar alcanzar esa asunción de valores materiales, ¿no? Y lo mezcla, digamos, y lo complementa, no lo mezcla, lo complementa con unas posiciones de protección social ofertadas a la ciudadanía rusa, procedentes, digamos, de la herencia soviética del imperio de la Unión Soviética, ¿no? Y esto lo que hace es crear una identidad nacional rusa o abonar una identidad nacional rusa que está construida sobre esa nostalgia de construcción imperial, ¿no?, de ese imperio que fue y que ya no es, y que fue y ya no es como consecuencia, digamos, de esas intervenciones por parte de terceras fuerzas, de injerencias externas, que se aprovecharon de las debilidades de algunos líderes. Y por eso, si leemos, por ejemplo, los últimos discursos de Putin, incluso hay una condena manifiesta a Lenin, ¿no?, por haber renunciado a determinados territorios que él consideraba que tenían que seguir siendo parte del imperio soviético después de la Revolución Rusa. Es decir, hay una construcción mítica y simbólica de cuál tiene que ser esa grandeza, y apunta a los responsables directos de ese desastre que él considera que es la pérdida, digamos, de esa esfera imperial que ya no es Rusia, ¿no? Y, por supuesto, ahí en ese pack está incluido, pues, Boris Yeltsin, que tampoco es que fuera un dechado de valores democráticos y tal, ¿no? Pero que plantea que hubo un aprovechamiento, digamos, de esa debilidad de un pobre alcohólico por parte de las potencias occidentales para intentar, digamos, avanzar en el hundimiento, ¿no?, y machacar el orgullo nacional ruso, ¿no? Y una de las cuestiones que también se ha mencionado en los análisis en relación con esta guerra es que, bueno, una de las causas, además de esa movilización que puede venir dada por ese nacionalismo ultraconservador predominante ahora mismo en las esferas moscovitas, fundamentalmente, pero también en todo a lo largo y ancho del territorio de la Federación Rusa, es la sensación o la percepción de peligro que podría estar identificando Moscú en relación con las posibles movilizaciones de tipo de regeneración democrática, de la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, que se vivieron en Georgia y en Ucrania con la Revolución de Colores en el año 3 y 4, y luego con la Revolución del Maidán en el año 14, y que él podría estar percibiendo para evitar un efecto contagio en la sociedad rusa, bueno, pues intentar arrastrar, digamos, a esas posiciones más ultranacionalistas al territorio de Ucrania, ¿no?, que considera además que es un territorio raíz en el proceso de construcción nacional de tipo nativista del nacionalismo ruso. Muy bien, muchas gracias. Además, justo hoy que el BOE publica la orden ministerial del Ministerio de la Presidencia por la que se regula el procedimiento urgente de tramitación
de protección temporal para las personas ucranianas. Esta mañana que teníamos el pleno del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, una de las cuestiones que señalaban sistemáticamente es cómo ha actuado la Unión Europea respecto a esta crisis en comparación con otras, pero que incluso cuando regula, yo no he tenido tiempo a leerla porque era esta mañana y el foro era a las 10 y ya la gente se lo había mirado, pero incluso en la orden, cuando regula el supuesto, habla de los ciudadanos ucranianos, pero deja ahí como una laguna respecto a personas extranjeras que no tengan nacionalidad ucraniana, pero que estén en Ucrania, ¿no? Respecto a la protección. Y a mí se me ocurría también que en este caso también, pues, es como ese sesgo de discriminación, ¿no? Por cuestión de origen nacional, porque claro, si vincula la protección, la posibilidad de protección internacional en cuestiones de procedimiento urgente a la nacionalidad ucraniana, los nacionales de terceros estados que estén en Ucrania no van a quedarse amparados. Esto es una cuestión también para reflexionar. Sí, esto era uno de los problemas, ¿no? de la puesta en marcha de la directiva, uno de los problemas que se apuntaron, ¿no? Al principio, bueno, ha sido hace 3 días, ¿no? Que se ha puesto esto en marcha y quiero decir que es que está siendo todo muy rápido. Pero esto era uno de los problemas a los que se apuntaba en esa disposición, ¿no? Y estábamos esperando un poco a ver qué salía en el BOE, a ver si efectivamente era de todas las personas, no solamente ciudadanos ucranianos, sino residentes también en Ucrania, que se pudieran acoger, digamos, a la Directiva de Protección Temporal, ¿no? de personas refugiadas. Yo tampoco he tenido tiempo de leerlo, la verdad. No es para la vida. Vamos a ver, también es para los afectados por la guerra. Tenemos una pregunta en el chat que plantea Hassan. No sé si la has visto, Ruth, pero la voy a leer y tú la lees también al mismo tiempo. Dice, ¿no es verdad que se ha intentado combatir a los partidos radicales adoptando su ideario político, acometiendo políticas restrictivas de los derechos de los migrantes, sobre pretexto de enervar más a esos partidos? Bueno, no sé si llego a entender bien la pregunta. Yo lo que he visto es que efectivamente hay, lo que no hay son avances, ¿no? en cuestiones que tienen que ver con los derechos de las personas migrantes en el Estado español. Y lo que sí que veo es que yo no creo que haya políticas más restrictivas en materia de derechos de migrantes. Lo que hay es una poca aplicación de la norma que ya existe, ¿no? Y de aceleración de los procedimientos que ya existen en materia de protección de los derechos de las personas migrantes. Pero no ha habido una reforma más restrictiva de los derechos. Al contrario, yo creo que el COVID también ha hecho que haya determinadas modificaciones dentro de la ley de extranjería, no sé si de la ley de reglamento, ¿no? En relación, por ejemplo, con los menores, que pasan a ser mayores. Reglamentaria para los tutelados, sí. Sí, pues yo creo que ha habido este tipo de actuaciones que son positivas, pero lo que sí que estamos viendo es que hay una agudización del discurso concretamente de Vox, ¿no? en relación con las personas migrantes, que va más allá de lo que es la ley de extranjería, porque se incorporan también aquellas personas que han adquirido la ciudadanía, ¿no? española, y tampoco las consideran parte de la nación española, ¿no? Esto es hace un par de semanas, hace 3 o 4 semanas, ¿no? Que hubo un debate en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en relación con esta cuestión, en la que se cuestionaba si efectivamente las personas que habían accedido a la nacionalidad mediante naturalización tenían derecho o deberían de tener derecho a efectivamente ser parte de la nación española. Y entonces ese es el discurso realmente que se está utilizando por parte de Vox, ¿no? Pero no creo que haya habido no ha habido retrocesos, tampoco ha habido, ha habido algún avance como este que comentaba de la reforma del reglamento, pero no ha habido una aplicación de medidas más restrictivas. Corrígeme si me equivoco, Ángeles, pero no me suena que haya habido. Lo que no ha habido es la abolición de la ley Mordaza o de las devoluciones en caliente y todo este tipo de cuestiones. Esto no se ha quitado, pero no ha habido más restricciones. Restricciones en el ámbito normativo no han habido, precisamente la cuestión del reglamento era una cuestión solicitada para los menores que hayan sido tutelados cuando finaliza la tutela por parte de la administración pública, y eso supone un avance y ha supuesto la entrada en la legalidad de estas personas. Pero quizás sí que es verdad que en la práctica, sin cambiar la normativa, lo que tú apuntabas de no aplicarla en la práctica, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el supuesto paradigmático es como la congelación del arraigo, ¿no? El arraigo no se ha modificado. El arraigo está en el reglamento, el arraigo social, que fue un mecanismo que en su momento sirvió, existe,
pero bueno, en la práctica está, vamos a decir, congelado, ¿no? Entonces eso sí que Sí, sí. genera pues una situación, vamos a decir, muy difícil para personas que estén en situación administrativa irregular. Sí, eso es lo que estamos, lo que se observa es eso, ¿no? Que no hay una aplicación, no hay una implementación, digamos, de la norma de manera efectiva en la protección de derechos de las personas migrantes, ¿no? Pero Mm, a nivel normativo no ha habido no. cambios. Luego, Esto lo vimos también, esto lo hemos visto también con el gran atasco, ¿no? En el asilo, ¿no? En el bueno, procedimiento de resolución de expedientes del asilo, que es un escándalo, ¿no? que la ley es de Entonces, claro, 2009 claro, y la ley, esto es algo y que la sin gente tiene casi. reglamento. Eso es, eso es. La ley del 2009, que da igual el gobierno que hayamos tenido, las mayorías parlamentarias que haya habido en este país, ninguna fuerza política ha querido sacar a debate político, ¿no? En el Congreso de los Diputados. No solamente no la ha querido sacar, sino que todavía estamos esperando el reglamento de desarrollo de esa ley, que por otra parte ya te hablan pues, las organizaciones que se dedican a temas de asilo y refugio que hay que cambiar, porque ya ha quedado, es una ley que ha quedado anticuada y que por lo tanto hay que incorporar algunos supuestos que antes no estaban, no estaban lo suficientemente presentes. Y esto es algo que yo creo que debería de llamarnos la atención, ¿no? Y por lo menos poner un gran símbolo de interrogación en este ámbito de por qué ninguna fuerza política de todo el espectro ideológico español en un parlamento que es diverso ahora mismo, que es plural, en el cual hay una mayor fragmentación de fuerzas políticas. ¿Por qué ninguno ha propuesto una PNL, ha hecho algún tipo de propuesta legislativa? Nadie ha tenido el coraje de poner eso encima de la mesa para intentar, o bien la modificación de la ley, o bien intentar impulsar, digamos, el reglamento de desarrollo de esa ley de asilo, por no hablar de la infradotación de la oficina de asilo del Ministerio del Interior, ¿no? Que es sorprendente porque luego cuando vas por Europa y te dicen, no, es que España es un país de acogida porque, fíjate, está acogiendo a un montón de personas refugiadas y tal, y dices, sí, sí, pero es que hay 60.000 o los que sean, ¿no? Expedientes pendientes de resolución. Eso no es de un país que acoge, ¿no? Pero, bueno, de cara al exterior, pues los partidos políticos están vendiendo ese discurso. Es llamativo porque incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la revisión de la sentencia NDNT, cuando revisa del Eso es. 2017 al 2020, Mm. le dice a los demandantes es que ustedes tenían que haber utilizado los canales legales de entrada, que a mí me llama mucho la atención. Eso O es. sea, esos que no existen, esa oficina precisamente que no existe, es donde usted tenía que haber ido a pedir asilo, Eso a es. pedir protección internacional. Comentaba Hassan en el chat que en un artículo de ayer, yo también lo leí en esto en la prensa, se hablaba que esa protección sería extensible también a los ciudadanos residentes en Ucrania. Aquí la cuestión Eso que se sería lo planteaba, razonable. claro, aquí la cuestión que se planteaba, digamos, en el nivel 2 de cuestiones, bueno, y si estas personas que están en Ucrania se ven beneficiadas por esto, los ucranianos aquí, y si las personas ucranianas aquí en situación irregular se ven beneficiadas por una regulación, otras nacionalidades, yo creo que lo que se ha visto en el foro, que como sabéis tiene una representación muy plural que le hace muy difícil de funcionar, porque están asociaciones de inmigrantes, o sea, organizaciones de inmigrantes, organizaciones que trabajan con inmigrantes, aunque no estén constituidas propiamente por inmigrantes, están los sindicatos, está la patronal, están los municipios, las comunidades autónomas y los ministerios. Entonces es una España en pequeño, ¿no? Y entonces un poco lo que venía a poner de relieve es estas cuestiones en el ámbito de la discriminación de cómo se van a aplicar, ¿no? En todo caso, yo creo que aunque se haya articulado la orden ministerial, que como digo no he leído, de manera muy precaria, es mejor que no articularla. O sea, Eso es. es mejor la peor norma que la inexistencia de ella, porque bueno, abre la posibilidad de interpretaciones extensivas en la práctica, ¿no? Y abre posibilidades que ahora no existen. No sé si hay Eso, alguna efectivamente. pregunta más, alguna cuestión más que le queramos plantear. Si alguien quiere que levante la mano y que Pero pregunte. ya estamos todos agotados del día, ¿no? Bueno, sobre todo tú, que es la que has estado hablando más que nada. Pero bueno, yo siempre me resisto porque quiero darle la voz a los estudiantes que les cuesta mucho participar, es verdad. Sí, Pero en cualquier caso, animaros. si Que queréis soy una participar tía accesible. en el chat. Bueno, en cualquier caso, si no, si alguien quiere plantear alguna pregunta, pues que lo haga. En cualquier caso, tampoco hace falta que agotemos el tiempo, porque yo creo que ha sido muy interesante, ha sido muy claro también. Es verdad que eh, uno de los objetivos que tienen estos seminarios en general es abrirlos, aunque
María José te da las gracias. Bueno, María José Aguilar forma parte del proyecto y Hassan comenta, lo que no se entiende es que la parte que denunció esos carteles de Vox, mira, es muy interesante este que comenta, Sí, no haya recurrido a la sí, pero yo sentencia. no Pues mira, solo, Hassan, ahí sí que te puedo contestar porque además conozco a las personas que llevaron ese recurso. No la han recurrido porque teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre libertad de expresión y el amplio espectro de interpretación de la libertad de expresión también en el ámbito de Naciones Unidas por el Comité, consideraron que las posibilidades que tenían de ganarla en una instancia superior eran, vamos a decir, muy limitadas. Entonces entendieron que, yo no sé si es cierto o no, pero que entendieron que vamos a ver, que el discurso de la libertad de expresión aquí era tan discutible que era muy difícil que la pudieran ganar en una instancia superior. Yo conozco personalmente a las personas que llevaron este recurso contra Vox. Y este es el argumento que me dieron, porque yo les pregunté exactamente lo mismo. Bueno, ¿y por qué no llevarlo a un ámbito superior y sentar jurisprudencia? Y bueno, es verdad que si leemos las 3 o 4 últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos van en una línea contraria. Bien, bueno, vamos a darle las gracias a Ruth. Ha sido un placer escuchar a la profesora Ruth Ferrero. Además, no podíamos haber organizado en mejor momento que cuando lo pensamos. No sabíamos y ojalá no hubiera pasado jamás esta situación en la cual ya. estamos. Pero claro, no podíamos tener mejor momento este seminario que con una auténtica experta. Ha sido muy interesante. Y bueno, quiero darte las gracias en nombre de todo el proyecto Multiuri, porque ha sido un placer poder escucharte. Muchas gracias, Ruth. Pues yo estoy encantada de haber podido participar. Muchas gracias por la invitación y solamente quiero hacer un recordatorio en relación también con la guerra, ¿no?, que estamos viviendo en la Europa oriental ahora mismo, y tiene mucho que ver con ese elemento de polarización y esos posicionamientos de blanco y negro. Mucho cuidado con lo que estamos aprobando en términos de sanciones y de determinadas medidas normativas que se están aprobando en el marco de la Unión Europea, porque en esta histeria de restricción de derechos generalizada podemos estar llegando incluso a dañar, digamos, algunos principios básicos de esos derechos y libertades esenciales de las propias democracias liberales, precisamente por intentar cercar al tirano. Igual lo que podemos estar haciendo es pegándonos un tiro en el pie, ¿no? Yo creo que hay que ser cautelosos en ese marco y sobre todo yo creo que lo que nos toca también desde la posición que tenemos los que estamos aquí ahora, bueno, pues ser esas patrullas de policía que alerten, ¿no?, de potenciales vulneraciones de derechos y libertades, ¿no?, que deben de ser universales para todos. Totalmente de acuerdo. Con esa idea clave nos quedamos para cerrar este magnífico seminario. Muchísimas gracias, Ruth, y esperamos volver a poder invitarte muy pronto. Muchas Pues yo gracias. encantada de escucharos. El otro día también tuve ocasión de estar con otro grupo de Filosofía del Derecho del CSIC, con Velasco, Sí, con Juan Carlos Velasco, y de verdad. también me parece que desde vuestra disciplina trabajáis desde los conceptos, desde las propuestas conceptuales innovadoras y demás, cuestiones que al menos para mí resultan extremadamente atractivas y son instrumentos luego muy útiles, ¿no?, para incorporar también a las cosas que yo hago. Así que encantada de estar con vosotras en otra ocasión y de público, o sea, no, que yo también quiero aprender. Sí, muchísimas gracias. Me pregunta María José Aguilar cuándo tenemos el siguiente seminario, porque vamos haciendo seminarios por meses. Sí. Entonces, el siguiente seminario va a ser el 26 de abril, que será sobre normativa y jurisprudencia en el ámbito de la lucha contra la discriminación y que lo impartirá el profesor Fernando Rey, que precisamente también es de Valladolid y que es catedrático de Derecho Constitucional. Lo anunciaremos, haremos el cartel, pero el próximo será el 26 de abril. Muy bien, muchas gracias y muchísimas gracias a la profesora Ruth Ferrero. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.